Y de aquí a un año tú vas a ver doble porción de lo que tú has visto antes en Buenos Aires. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que esa visión que él vio, hay cosas que él está clamando. Sí, caramba, ahí está Cristian. Hálalo. Ahí está. Yo he estado donde tú has estado. Hálalo. Ahí está. Hay un anhelo en tu corazón. Tú has corrido, tú has caminado por esas calles de Buenos Aires y le has dicho al Señor: Señor, ¿cómo hago esto? A ver si usted se lava un poco de todo eso. Y óigame, cuando usted se lave de todo eso, usted y yo, va a pasar lo que nunca antes pasó. Va a ocurrir lo imposible. Va a ocurrir lo improbable. Va a ocurrir eso por lo que usted creyó y ya que se estaba volviendo frustrado a pesar de haber creído. Va a ocurrir si usted y yo nos zambullimos en humildad. Va a ocurrir. Faltaba algo. Había algo más. Y es el poder perderme en Él. Profundizar tanto que ya mi pie no sea mi confianza, mi suelo no sea mi confianza, mi economía no sea mi confianza, mi habilidad no sea mi confianza, lo que yo pienso no sea mi confianza, lo que yo tengo no sea mi confianza, sino que pueda ir a la profundidad de soltarme y dejarme llevar en Él. La única manera que la iglesia se levante es con un remedio sobrenatural. Necesitamos correr a buscar a Jesús otra vez. Necesitamos correr a buscar a Jesús. Necesitamos correr a Jesús diciéndole: Padre, esta iglesia a la que vos amás necesita que vengas de nuevo. ¿Está usted ahí? Dígame amén, dígame. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga, les amo. Un abrazo fuerte. Muchas gracias por estar en este momento conectados con nosotros. Son completamente bienvenidos. Les quiero expresar mi gratitud y la bienvenida a cada uno de ustedes, porque sé que Dios nos va a edificar, nos va a instruir, nos va a corregir, nos va a estimular, nos va a bendecir. Quiero que usted aproveche en este momento, invite a su familia, amigos y amigas a este gran conversatorio, a esta cita divina, donde, como te digo, seremos edificados, donde Dios nos dará respuestas. Dios, estoy seguro que nos va a dar respuestas, nos va a confirmar, nos va a afirmar, nos va a establecer a través de su gracia y del hombre de Dios. Yo quiero decirle algo. Acá, cuando yo veía el video que le preparamos al pastor Tigani, mi deseo en este momento es que podamos entender y que todos nos unamos. Es un hombre de Dios. Al que hay que darle honra, se le da la honra. Es joven. Acudió al llamado, al ministerio. Es el encargado de un país a través de mi papá Nahum Rosario, que lo delegó como el representante apostólico. Así que mi deseo en este momento no es simplemente tener a un hombre de Dios del otro lado en el país Argentina, sino que mi deseo es poder cavar profundo. Es un pozo donde yo quiero excavar, ir a lo más profundo de él, y que podamos escurrirlo, como decimos acá en Colombia, escurrir al máximo al pastor Cristian Tigani, hablar de él, demandar de él, del depósito que hay en él, del hombre de Dios que él es, de la persona que él es joven, está casado, tiene 2 lindas hijas, 2 bellas hijas. Así que le invito a que tenga expectativa, que no se deje desconcentrar por nada ni por nadie, que no se mueva de ahí, de su tablet, de su celular, de su computador, porque Dios le va a hablar. Inspiro a aquellos líderes, servidores, especialmente. Dios va a ministrar a tu vida. La llama se va a volver a encender. El fuego se va a volver a avivar. De pronto, por este encierro que hemos tenido, has sentido de que has dejado de cumplir cierto propósito o de llevar a cabo cierto servicio. Pero hoy Dios va a derrumbar muchas estructuras y te va a volver a avivar y te va a volver a encender. Así que he orado por este momento, he orado, esto es de Dios, y gracias por estar en sintonía. Y sin más preámbulos, quiero presentar a mi amigo, a mi hermano, al pastor, un hombre que estoy bajo la autoridad de mi papá Nahum Rosario y de él en este momento. Estoy debajo de él, estoy para servirle, al pastor Cristian Tigani. Pastor, bienvenido, le amo y muchas gracias. Qué placer, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Realmente me siento honrado de la oportunidad que
que me das de poder compartir con tu gente, de poder compartir con otro país. Realmente me siento honrado y viendo el video realmente también muy agradecido. Después se los voy a pedir porque es un resumen muy bonito de cosas que el Señor me ha permitido vivir y realmente es una bendición poder estar hoy conectado con vos. Sí, sí, señor, y es un privilegio. Y gracias porque en Argentina son ya las 9 de la noche ya. Sus hijas, a esta hora ya muchos están ya a punto de descansar y usted ha sacado este espacio para compartir con nosotros. No, un placer realmente. Cuando me escribiste la primera vez, me sentí medio que estaba complicado, pero sentí eso en tu corazón, que había un deseo de que esto ocurra y que no, tengo que hacerme el tiempo y bueno, y acá estamos para servirle también, pastor. La verdad que con la intención de poder servir en lo que sea útil, en lo que crea que pueda ser útil. Muchas gracias, señor. Señora, a mí o sea, de pronto muchos no saben, yo al pastor Cristian le había pedido, le había sugerido un título, pero decidimos orar, decidimos buscar a Dios y yo le dije, no, mi señor, conforme Dios lo dirija, conforme Dios lo guíe, la palabra que Dios coloque en su corazón, estamos abiertos para recibirlo. Y me inquietó mucho porque nunca había escuchado eso, la otra parte, la otra cara del servicio. Entonces sé que muchas personas están inquietas frente a esa otra cara, hacia esa otra parte. Y entonces quiero que nos cuente esa otra parte, esa otra cara del servicio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, sí, como vos contabas, a mí realmente cuando me propusiste el tema, yo sentí inmediatamente que algo Dios quería compartir, que algo Dios quería hablar. Algo como hablamos nosotros, ¿no? Como conversábamos recién antes de estar ahora en línea, algo sencillo, algo que sea fácil de compartir, fácil de entender, algo que esté al alcance de todo, algo que pueda demostrar nuestra realidad. Somos hombres, somos comunes, somos normales y servimos a Dios a pesar de todo eso. Y el servicio no siempre es lo que se ve, no siempre es lo que uno ve al momento de que estas cámaras se encienden o al momento que el pastor toma el micrófono y empieza a compartir una palabra. El servicio es, entiendo yo, o entendido yo, el Señor me ha llevado mucho a entender, a trabajar en mi corazón, a entender que el servicio es mucho más que lo que se ve. Es mucho más que una tarea que a uno le encomiendan, ¿no? A veces uno cree que, bueno, no sé, me encomendaron en la iglesia hacer esto o aquello, y bueno, ese es mi servicio. Y eso es cumplir una tarea, servicio es otra cosa. Wow. Y esa es la otra cara, ¿no? Que es el título que me vino, la otra cara del servicio, la otra cara del servicio. Así que yo no sé si yo, pastor, para empezar quería seguir con lo que estábamos hablando antes de estar en línea. Yo quiero sí contarte o compartirte que lo que entiendo de parte de Dios, yo entiendo de parte de Dios que la iglesia como la conocíamos no va a volver a ser igual. O sea, realmente la iglesia no va a volver a ser la misma. Y a veces suena como un gran título, ¿no? Decir algo así, como decir, wow, lo que va a decir. Pero a lo que me refiero es que la iglesia no que va a evolucionar algo distinto, sino que lo que va a hacer es volver hacia atrás en un sentido y volver a las bases originales. Volver a las bases originales, volver a la iglesia del tiempo de los hechos, volver a la iglesia que oraba, como conversábamos, ¿no? Donde el servicio era la oración, donde el servicio era el ayuno y donde el cristiano entonces, en consecuencia, nunca más puede ser el mismo. Nunca más puede ser el mismo. Y la cuarentena en un principio yo creo que fue un llamado de Dios, que Dios lo permitió para llamarnos a nosotros. Yo siempre compartí, ¿no? Por estos días, digo, siempre oramos al Señor que nos mande al lugar donde hay necesidad y nos metió adentro de las casas. Entonces, wow. Parece que el problema estaba acá, ¿no? Estaba dentro de uno. O el Señor queriendo recuperar, ¿no? Recuperar esa intimidad con sus hijos, recuperar ese tiempo de compartir con los hijos, ese tiempo de poder hablarles. Y eso es un poco todo esto, es lo que a mí me despertó este título, ¿no? Que sí que suena bien, la otra cara del servicio.
Si te parece, yo tengo como 3 aspectos. Tal vez lo que podemos hacer es yo comparto uno, lo conversamos y después el otro y Señor, así. ¿Sí? perfecto. El primer aspecto está basado en un versículo que es en Lucas capítulo 15, en el versículo 29 dice, está hablando la parábola del hijo pródigo, pero no voy a hablar del hijo que se fue, sino del que estaba dentro, del que nunca se fue. Ese hijo dice que le contestó al padre cuando volvió el hijo arrepentido, digamos, habiendo vuelto en sí, queriendo volver a su casa. Él le dijo, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Y este verso a mí me despierta este primer punto, digamos, del detrás de escena del servicio, o del otro lado del servicio, que habla un poco de la realidad de qué es lo que me está motivando a querer servir a Dios. ¿Cuál es? Exacto. ¿Cuál es el deseo genuino? ¿Cuál es la realidad genuina? ¿Cuál es la intención sincera por la cual yo estoy haciendo lo que hago? Cuando yo veo a este hombre de Dios, vamos a analizarlo ahora vos y yo un rato como un pastor, ¿no? O sea, nunca se fue, estuvo siempre al servicio, dice que fueron muchos años, entonces cualquier pastor estaría enamorado, ¿no? Digamos, de ese hijo espiritual, de esa oveja, pero resulta ser que pareciera que en el fondo de su corazón el motivo por el que lo hace no es el correcto. A pesar de que todo lo que se ve parece bueno, parece el motivo correcto, parece que ha sido leal, parece que ha servido de manera fielmente, pero en sus palabras se deja ver su corazón. Él dice, ¿cuántos años te he servido sin desobedecerte? Yo jamás desobedecí a tus órdenes. Y dice, y no me has dado. O sea, el motivo por el que está sirviendo es porque está deseando un aplauso, un reconocimiento, no sé, exacto. Está deseando algo más en su servicio. Está deseando algo más en su servicio. O sea, eso es lo que a mí me llama la atención, es el deseo de algo nuevo. Y lo que es más peligroso, como para cerrar este primer punto y poder conversarlo, lo que es mucho más peligroso, es que el motivo por el cual él sirve cree que es suficiente para poder exigir una bendición. Yo sirvo con la intención de poder exigir mañana que Dios me bendiga. Es como esa oración cuando uno va a orar y le dice al Señor, pero yo te sirvo, yo salí a evangelizar, yo estoy orando, yo me estoy congregando, así que tenés que darme ese auto nuevo, tenés que darme la esposa que estaba esperando, tenés que abrirme un ministerio. ¿Por qué? Porque yo te estoy sirviendo. Y esa es la motivación equivocada. Esa es la motivación equivocada. Eso es lo que a mí me dispara este primer punto. No sé qué te parece, pastor. No, me sorprende. De verdad, nunca lo había visto así. Si yo lo hubiera vuelto a leer, yo no hubiera visto esa parte. Yo hubiera entendido, el muchacho reclamó algo. Pero es que tiene sentido. Sí, tiene sentido. Claro. Pero lo que el Espíritu te revela es lo que había en las intenciones, en las intenciones del corazón, en lo que él manifestó. Exactamente. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Ajá. Y tarde que temprano se manifestó la verdad que había en el corazón de él. Exacto. El motivo por el cual te estoy sirviendo, el motivo por el cual te he sido leal, el motivo por el que no te desobedecí, el impulso o lo que me mueve a querer servir de esa manera era que yo estaba buscando un reconocimiento o, lo que es peor, el juntar mérito para después poder exigir una bendición. Tremendo. Y en el reino de los cielos no funciona así. No, Señor, acá me llega a memoria cuando la mamá de esos 2 discípulos de Jesús vienen a interceder para que al lado izquierdo y a su lado derecho, allá en el cielo, que se sentaran al lado de él. Sí, entonces, y eso gestó una división porque se manifestó una incomodidad en los demás discípulos. Lo que usted me dice, Señor, me bendice mucho porque uno muchas veces puede desanimarse y desmotivarse. Pues yo lo confieso, a mí me ha pasado cuando de pronto uno no recibe la paga, la retribución que estaba esperando. Sí, señor. Porque como seres humanos buscamos ser correspondidos. Sí, entonces,
Hoy nos pueden estar escuchando líderes servidores en cualquier área o parte aún secular que se han desanimado, se han hecho a un lado porque no les dieron el reconocimiento, no les dieron la posición que creían que se les debería dar y en el momento que ellos esperaban que se les hubiese dado. Entonces se desanimaron. Comenzaron ya no a rendir de la misma manera. Comenzaron ese plan tortuga, más despacio, me voy haciendo, me voy cayendo. Y el problema es que somos muchas veces poco autocríticos, ¿no? O sea, siempre el problema está en el que no me recompensó y no en que mi motivación era la equivocada. Uy, pastor. O sea, ese es el problema. O sea, el problema es que el pastor no vio, y no que yo quiera hacer una defensa del pastor, más bien lo que yo estoy queriendo hacer es sacar a luz un tema que genera mucha decepción en el cristiano. O sea, realmente hay cristianos muy decepcionados porque, palabras más, palabras menos, lo que hemos hecho es traer el sistema del mundo, que es el sistema de hacer mérito para obtener algo, lo hemos traído a la iglesia. Y nos olvidamos que la iglesia esto es por gracia, no por mérito. No por obra para que nadie se gloríe. O sea, esto no está relacionado con el hacer méritos para poder exigirle a Dios una bendición, porque después, ¿qué pasa, pastor? O sea, yo estoy sirviendo, yo estoy siendo fiel, hace años que lo hago, y de pronto me aparece lo que decimos nosotros acá en Argentina, un martes 13. Y uno se enoja con Dios, porque dice, yo no te estoy sirviendo, vos deberías haberme protegido, deberías haber hecho esto, deberías, y el Señor ha permitido ese martes 13 para que yo vea que en mi corazón lo que está pasando es que mi motivación ha sido la equivocada. Claro, y Dios no permitió que el pastor lo reconociera y con toda intención lo que él esperaba para que se pudiera manifestar lo que había en el corazón de la persona. Sí, Señor, eso mismo es. Eso mismo es. Es un tema que no se habla mucho, no se habla mucho de esto, es un tema que realmente no se habla mucho, pero para ser honesto, o sea, yo te estoy hablando de algo que me ha pasado a mí. Yo me he encontrado muchas veces, claro, yo me he encontrado diciendo, Señor, pero yo, y que el Señor me diga, pero ¿te estás escuchando? O sea, que yo te debo algo. ¿Acaso Dios es deudor de alguien? La Biblia no dice que Dios no es deudor de nadie. Entonces, no hay forma que yo pueda generarle a Dios una deuda para que Él tenga que pagarme a mí. Él no me debe nada a mí, Él me compró. O sea, no hay forma. Ese es el asunto. Es muy profundo. Es algo profundo. A mí me ha costado tiempo de oración aceptar que lo que estaba mal no era el pastor, sino lo que estaba mal era la motivación de mi corazón por la cual yo hacía las cosas. Y que debemos de servir es por agradecimiento. Claro. Es que claro. El hijo debería ser agradecido con el papá, porque es que el papá fue el que lo trajo, el papá fue el que le brindó las condiciones, hablando del hijo mayor, el papá Señor. fue el que le brindó las condiciones, el papá fue el que permitió que tuviera todas esas bendiciones. Pero entonces, cuando servimos de una manera incorrecta, creemos que los demás están en deuda con nosotros. Sí, Señor. Sí, Señor. Ahora, eso, tal vez ahora en el tercer punto voy a volver a tocar esto que vos estás diciendo porque es interesantísimo. Ahora, hoy estamos diciendo, bueno, ¿cuál es la motivación incorrecta, no? O sea, si yo realmente no estoy sirviendo en esto de la otra cara del servicio, ¿cuál es la motivación? Si la motivación es la incorrecta. Ahora, déjame tocar un segundo punto para después meterme en el último que considero tal vez el más importante. La Biblia cuenta en Lucas capítulo 10, en el versículo 38 al 42, es un texto que todos lo conocemos, es cuando, o sea, Jesús entra a la casa de María, de Marta, de Lázaro, y dice la Biblia, particularmente dice que María estaba sentada a los pies del Señor y lo escuchaba, y que Marta, por su parte, dice, se sentía abrumada porque tenía mucho para hacer. Así que ahí hay dos condiciones, esto seguro lo leímos en la Biblia, seguro hay mensajes sobre este asunto, y lo interesante es la respuesta de la persona que estaba supuestamente sirviendo bien, porque la que estaba haciendo cosas era Marta. Sí. Marta era la única que en ese momento, en esa casa, parecía que estaba sirviendo. O sea, a la vista, la única que estaba haciendo cosas era Marta. Ahora, a la vista del Señor Jesús,
lo que estaba haciendo Marta no era servicio. Él estaba viendo una persona haciendo tareas, abrumada, tapada de temas, y vamos a ser sinceros, en la iglesia siempre hay cosas para hacer. Siempre hay Sí, algo para hacer. siempre. Siempre hay algo para hacer. Ahora, la persona que no deja de hacer cosas es la persona que le tiene un reclamo a Jesús. Va y le dice, ¿a vos te parece que no me ayuden? Otra vez la motivación. O sea, ¿y por qué estás sirviendo, Marta? O sea, y la pregunta más importante, este es mi segundo punto. ¿Y quién te pidió que lo hagas? Porque María está sentada a los pies de Jesús y Jesús dice, ella eligió la mejor parte. Era una Y no estaba elección. haciendo nada. Claro, y no estaba haciendo nada. Entonces, la pregunta es, Marta estaba haciendo un montón de cosas, estaba sirviendo, estaba haciendo todo lo que hace para recibir a Jesús, porque había una fiesta en honor de Jesús. Sí. Ella estaba haciendo todas las cosas y viene con una pregunta a Jesús, le dice, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Esa es la pregunta que él le hace. Y Jesús, porque es un amoroso, no le contestó como tal vez le hubiera contestado yo, le hubiera dicho, la verdad que no me interesa porque yo no te pedí que lo hagas. Nunca te lo pedí. Entonces, en este segundo punto es, ¿cómo saber si estoy haciendo lo que Dios me pidió en mi servicio? Si no tengo tiempo para escuchar lo que Él me quiere pedir. Es imposible. Uy, qué tan tremendo, Señor. O sea que el servicio que vale delante de Él es el que Él me dice que yo haga. Exacto. No otro. No otro. No el que yo quiero. No el servicio que Saúl quiso ofrecer. Fue Sí, el que Dios le dijo a Saúl lo que tenía que hacer. Señor, sí, señor, sí, señor. Wow. Ahí está. Ese verso viene excelente. Ese verso viene excelente. O sea, no, a ver, yo me siento útil, pastor, para, no sé, me veo útil para el evangelismo. Entonces voy a ir al evangelismo. Además tengo Biblia. La Biblia dice que yo tengo que salir a evangelizar. Entonces estoy sirviendo en lo que entiendo que Dios está diciendo. Ahora, la pregunta es, ¿oraste antes? ¿Tuviste tiempo de María, tiempo de estar sentado a los pies de Jesús y preguntarle o escuchar lo que Él está dependiendo o pensando que yo necesito hacer para su obra? Porque al final de todo no es la mía, es la de Él. ¿Quién está más ocupado en la obra? Él. Él sabe lo que necesita. Entonces, si en ese tiempo, y yo sé que suena disruptivo, pudiera haber ocurrido que Jesús le diga a una persona, no vayas a evangelizar, este no es el momento de evangelizar. Usted me dice, pastor, es una locura absoluta. Pregúntele al apóstol Pablo. Eso es. Dice que el Espíritu Santo le impidió predicar. ¿O no? Está en la Biblia. Está en la Biblia. Ahora, ¿cómo sabe Pablo que no era el tiempo de predicar? Porque escuchó a Dios. Porque escuchó a Dios. Porque en vez de hacer lo que le parece que tiene que hacer para la obra de Dios, le pregunta al dueño de la obra qué tiene que hacer. Y el resultado de preguntar es que él sabe lo que tiene que hacer. O sea, pastor, que no siempre es suficiente, porque si Pablo quería ir, en él había una compasión, había una misericordia, era diligente, tenía todo listo y todo preparado para ir. No siempre las buenas intenciones, las buenas motivaciones son una argumentación suficiente para yo fundamentar o legitimizar este servicio que yo quiero brindar. Sí, señor. Se puede ser desobediente con toda buena intención. Uy. Es la verdad, es el hecho de Marta. Yo no creo que Marta lo haya hecho con la intención de pelear con nadie. O sea, ella quiere servir a su maestro. Ella le debe la vida de su hermano, sin ir más lejos. ¿Qué no le deben a Jesús? O sea, ¿qué no le deben? Y uno sale el deseo natural de querer servir, pero la pregunta es, si yo no sé lo que Dios me ha pedido, yo no tengo certeza de estar obedeciendo a Dios. No tengo certeza. Lo único que me garantiza que yo estoy obedeciendo a Dios es yo saber lo que Él pretende de mí y hacerlo en consecuencia. ¿No? Ese es como mi segundo punto. Esto es un hecho real. ¿Cuántas veces yo hice cosas sin sentido, pastor? La verdad. Demasiadas. Cosas que Dios no me pidió, que yo las quise hacer. Y por agradar a los demás, por agradar a mí mismo. O aún por querer agradar a Dios, pero... O por querer agradar a Dios. En toda esa intención.
cuando uno, a ver, a mí me gusta el resultado de Marta. Marta estaba abrumada. Y la Biblia dice que Jesús dijo que su yugo es fácil y su carga es ligera. Así que si yo estoy abrumado, es muy difícil de creer que yo esté cargando la carga de Cristo. Yo no estoy cargando a Jesús cuando estoy abrumado, pesado, cansado, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. O sea, no debería ser para mí un motivo de estar abrumado, de estar acomplejado, de estar tan problemático, ¿no? Tan angustiado, por decirlo de alguna manera. O sea que lo que usted me está diciendo es que el servicio a Dios no me debe, el verdadero servicio, cuando yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, no me debe de producir carga, depresión, el afán, la ansiedad de la cual vemos en Marta. Amén. Eso mismo. Su yugo es fácil y su carga es ligera. Listo. Si yo estoy atareado, agotado, yo no, o sea, ¿qué pasa muchas veces? A mí me ha pasado, voy a hablar de mí, a mí me ha pasado. Tanto trabajo dentro de la iglesia, estoy tan cansado que no tengo ganas de orar. Activismo. Me ha pasado. A mí me ha pasado. O sea, esto que yo estoy compartiendo es algo que Dios ha operado en mi corazón, ¿no? O sea, me ha tenido que abrir el corazón de par en par para mostrarme que estoy equivocado, que no estaba bien. O sea, cuando la iglesia comenzó, nosotros con mi esposa empezamos del cero absoluto, cero peso, cero miembro, cero. Solo ustedes dos. Solo mi esposa y yo en mi casa, así empezó. Entonces, en la medida que eso empezó a crecer, primero fue como lo que conocemos hoy como las casas de luz, porque yo recibía gente en mi casa, compartí una palabra y ya. Después alquilé una oficina por hora, alquilamos una oficina, invitábamos a la gente, ahí ya éramos 12, 15 personas, y después dimos el salto al local. Claro, cuando dimos el salto al local, el salto económico era grande y la tarea era enorme y la gente era muy poca. Entonces, este pastor dijo, tengo que hacer todo. Entonces, de pronto te ministraba la palabra y de pronto te estaba pintando una pared, de pronto te estaba saliendo a evangelizar el sábado, de pronto estaba haciendo tantas cosas que en un momento dije, me siento abrumado. He perdido, por causa del servicio, he perdido mi tiempo de oración. La intimidad. Y eso no puede estar bien nunca. Nunca. O sea que podríamos decir que tristemente, un buen lugar o un lugar fácil para perderse es el servicio. Sí, señor. Sí, señor. Porque se cree que se le está agradando a Dios y que se está haciendo efectivo. La única manera ¿cómo sé yo si estoy agradando a Dios en mi servicio? Tengo que haber pasado por donde pasó María. Tengo que haber oído lo que Dios quería de mí en ese momento. Wow. Necesariamente. Es la responsabilidad de cada persona. Porque sí, señor. No sé si le ha pasado, en repetidas ocasiones se le acerca a uno y le dice, pastor, ¿qué quiere que haga? Colóqueme donde quiera que esté. ¿Qué ha pasado? Hoy es danzante, sí. Hoy está él en la alabanza y mañana quiere ser danzante. Sí, señor. O quiere saltar diferentes ministerios. Es porque no han pasado suficiente tiempo delante de Jesús, escuchando qué es lo que él quiere que haga. Así mismo es, así mismo es. Nosotros hoy en la iglesia... cualquier persona que viene a preguntarme esto me dio risa porque lo hacemos. Pastor, ¿dónde puedo servir? Yo le digo, anda a orar. ¿Cómo te voy a decir yo dónde vas a servir en la obra que es de Dios? Yo no sé. Tenés que ir a orar. Y cuando ores, vení y decime, pastor, el Señor me dijo que quiere que lo sirva y vos me decís cuál es esa área y yo te voy a dar la bienvenida. Y vos vas a aprender responsabilidad cristiana. Responsabilidad cristiana. Vos no vas a depender de que el pastor te diga lo que Dios dice. Vos vas a haber aprendido a escuchar a Dios. Pastor, usted acaba de mencionar una palabra determinante, responsabilidad. Sí, señor. Compromiso. Sí, señor. Porque ese amor, cuando yo escucho a Dios, Dios me da el amor, me da la gracia por ese servicio y ese mismo amor me lleva a ser una persona responsable. No tengo que estarle diciendo, si lo vas a hacer, mira esto. ¿Le ha pasado eso? Sí, por supuesto. Y le ha pasado a pastores conmigo también. Claro. ¿Qué pasa? Cuando uno se pone a hacer algo y no sabe si Dios se lo pidió, cree que lo está haciendo para el pastor. Wow. Entonces volvemos al punto anterior si querés, no es la motivación correcta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como no sé que Dios me lo pidió, por lo tanto, no lo estoy haciendo para Él porque no tengo claridad de que Él me lo haya pedido.
cuando pasa el tiempo, empiezo a perder el interés, empiezo a perder la pasión. Y tiene que venir alguien a decirme, che, pero vos te habías comprometido, hace algo. Y es que en realidad es que yo nunca supe que lo que estaba haciendo era para Dios, porque Dios no me lo pidió. Entonces eso hace que mi servicio mengue. Ahora, distinto es cuando vos encontrás un cristiano responsable, que oró, que le preguntó, en vez de meterse a hacer cosas, prefirió escuchar qué es lo que tiene que hacer. Y viene y te dice, pastor, he orado, entendí que el Señor me pidió esto que haga, y esa persona es imposible que la encuentre después con poca pasión para hacerlo, porque tiene claro qué es lo que Dios le pidió y que está sirviendo entonces realmente a la voluntad de Dios. Entonces es imposible que baje el nivel de pasión, porque además es una persona que ha descubierto que sí Dios le habla, que Dios le pidió. Entonces cuando se sienta mal va a ir a orar de nuevo. Tenemos que terminar con la pastordependencia. Sí, señor. Eso es lo que yo creo que viene, pastor. Eso te lo digo a nosotros, a los pastores. No sé si habrá algún pastor escuchando, algún líder. Pastores y líderes tenemos que saber que lo próximo que viene para la iglesia, no que va a venir, que ya está, que ya este tiempo ha generado, es que lo próximo que vamos a tener es gente que sí ha escuchado a Dios, que sí ha aprendido a pasar tiempo con Dios, y entonces van a venir a hablarnos de una manera distinta, y no vamos a poder dar respuesta por manual, la respuesta típica del manual. Vamos a tener que estar a esa altura también nosotros, para poder decir, amén, sí, yo también estuve orando y Dios me habló lo mismo que a vos, así que vamos para ese lado. Eso viene. No sé si te parece mucho lo que estoy diciendo, si vos, ¿va bien? Muy edificante. ¿Cómo le digo, Señor? Por la gracia de Dios, yo conozco las iglesias en las que yo estoy. Entonces yo sé que mucho de lo que está saliendo por su boca, mucho no, todo lo que está saliendo por sus labios, Señor, son las respuestas a mi vida primeramente y a cada líder y a cada persona, así no sea un servidor activo en este momento, cada persona que en este momento yo sé que está conectada o que después lo va a ver, Dios está dando respuestas a través de usted, a cada uno de nosotros. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Me meto en el último entonces para después hacer, si alguien tiene alguna pregunta o algo ahí por hacer. Sí, señor. Este verso es bien importante. Está en el libro de los Hechos, es el capítulo 20, es el versículo 19. Y está escribiendo Pablo, y Pablo escribe o dice lo siguiente: he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. Y es un texto que está hablando de alguien que dice que está sirviendo, o sea, está hablando de una manera de servir, ¿no? Él dice, exacto, he servido, y dice de la siguiente manera, para que ustedes vean cómo es que yo sirvo a Dios. Porque todos queremos ser el apóstol Pablo, pero hay que ver si todos estamos a la altura de la manera en la que él está dispuesto a servir. La manera en la que él está dispuesto a servir es de dos formas: con humildad y con lágrimas. Esa es la manera en la que Pablo, el apóstol Pablo, ha elegido o ha servido al Señor Jesús. Esa es la manera en la que él dijo, este es el camino del servicio correcto a Dios. Primeramente, humildad. Y humildad no significa que cuando uno es pastor siga abrazando al nuevo cuando llegó. Eso no es humildad, eso es sentido común. Eso no es humildad. Humildad significa que yo estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios por encima de la mía. Eso es humildad. Poderoso. O sea, eso es humildad. Uno tiene, por ejemplo, uno tenía el deseo, Pablo principalmente, Pablo hubiera deseado con todo su corazón poder predicar a los judíos. Sí. Era o sea, él viene de ahí, son su gente, su corazón está ahí. Era más fácil. Pero él tiene exacto, pero él tiene un llamado a los no judíos. Entonces, vos imaginate Pablo orando, porque Pablo sí era responsable, y oraba para ver qué Dios quería de él, y que Dios le diga, a vos te quiero con los gentiles, no con los judíos. Y él en su corazón dice, no, pero Señor, o sea, para mí sería más fácil ir a los judíos, yo los conozco, son gente que, o sea, mi corazón está ahí, son mi familia, han sido mis maestros, mi corazón está ahí. Pero como Pablo aprendió humildad, dice, Señor, sea tu voluntad y no la mía.
O sea, si vos me querés a los gentiles voy. Eso es humildad. Humildad es que es alguien que hace los viajes apostólicos que él hace. Debe haber, si no es el apóstol que más viajó, no hay duda. Él es la persona, el siervo de Dios que más iglesias abrió en el tiempo más difícil, por llamarlo así. O sea, está acostumbrado a llegar a cualquier lugar y predicar a Cristo. Sin embargo, cuando llega a determinado lugar, él oye que el Espíritu Santo no quiere que predique en ese lugar, y ahí es puesta a prueba su humildad. Entonces él dice, no, si el Señor quiere que no predique, no predico. Y ahí el ruido de toda la religión cayendo, ¿no? O sea, ¿cómo no? Hay que predicar siempre, a tiempo, fuera de tiempo. Sí, pero si el Espíritu Santo te dice que no, es no. Por más que uno tenga hasta Biblia para justificarse. Entonces, humildad significa que yo puedo aceptar, de alguna manera, que sus caminos son más altos que mis caminos. Que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Entonces, es una oración distinta, es un servicio diferente. Cuando vos decís, Señor, yo, en lo personal, yo, Cristian, yo no me siento tan útil para Dios predicando, yo me sentía más útil generando riquezas para el reino que predicando. Eso es personal, es mi manera de verme a mí. Yo tengo mi título universitario, mi vasta carrera laboral, mi buen currículum, ganaba buen dinero, daba mis diezmos, mis ofrendas, y yo me sentía útil en eso. Nunca jamás pensé que Dios me podía querer predicando con un micrófono. No es para lo que yo me creo. Entonces la pregunta es, a ver si yo voy a ser humilde o no y voy a aceptar el llamado que Él me hace. No importa si yo me veo útil o no, importa si yo estoy dispuesto a aceptar su voluntad por encima de la mía. De pronto Eso con las personas que no quiero, haciendo lo que no quiero, en el ministerio que no quiero, con el líder que no quiero, y que me asignen a hacer algo que no quiero, o esto que no tengo paz. Ese no es mi fuerte. Eso no es lo mío. Usted eso es una prueba de humildad. De pastor a pastor, le pasa lo mismo en Argentina. Claro que sí. Lo que está siendo puesto a prueba es mi humildad. Mi humildad. Está siendo puesta a prueba mi humildad. Está siendo puesta a prueba mi humildad. Cuando yo creo que me las sé todas y voy delante de Dios y Dios me sale con una que yo no esperaba, no estaba en mis planes, a ver si voy a ser humilde. Y la segunda manera en la que eligió servir Pablo es con lágrimas. ¿Por qué? Pero a mí me gusta que dice con esta y con esta, o sea, como que fueran juntas. Y la humildad va junto a la lágrima. ¿Por qué? Porque aceptar la voluntad de Dios muchas veces es doloroso. Y voy a usar el ejemplo emblema. Jesús en Getsemaní. Ajá. Jesús tiene un plan, Jesús tiene una idea, Jesús va a orar, Jesús tiene claro que no quiere morir porque es un ser humano, nadie quiere morir de esa manera. O sea, si hubiera sido un balazo tal vez lo hubiera aceptado más fácil, pero la cruz, nadie quiere, nadie, ningún ser humano quiere eso, ningún ser humano. Y Jesús era humano. Entonces va a orar y le dice al Padre, si puede, pase de mí esta copa. O sea, va con una propuesta. Hay que verlo como lo que es. Él fue con una propuesta. Él dijo, si fuera posible, yo quiero otro camino. Y ahora vamos a ver si hay humildad y lágrimas. Y él dijo, pero sea tu voluntad y no la mía. Y el costo de esa humildad fueron muchas lágrimas. O sea, la Biblia literalmente cuenta que él esa noche lloró y hasta sudor a modo de sangre. Sí, entonces, no me digan que la humildad no está acompañada de lágrimas. Aceptar la voluntad de Dios para mí, pastor, seguro para vos también, y tendrás tus ejemplos, muchas veces fueron lágrimas. Muchas. Tener que aceptarlo fue llorar, fue decir, Señor, no pudiera ser de otra manera, no pudiera ser de otra forma, porque este camino me duele obedecerte a hacer esto que me estás pidiendo. Y uno tiene claro, porque cuando Dios te lo pide, uno tiene claro todo lo que le va a pasar y uno dice, no, esto va a ser muy doloroso. Y entonces se queda ahí en oración como esperando a ver si le pasa como a Abraham, ¿no? Y si no lo puedo, si me viene a salvar antes de decir que sí. Pero
el camino del servicio tiene lágrimas, tiene muchos momentos amargos. Yo todavía me acuerdo cuando a mí me tocó empezar en el ministerio, papá predicaba sobre que nunca podemos saltear el vaso amargo. Siempre nos va a tocar topar la copa de la amargura, que es la misma que le tocó a Jesús. Hay momentos determinantes, no es siempre, no, gracias a Dios, no siempre es lágrima, no siempre es lágrima, pero hay momentos donde es lágrima. O sea, yo pensaba, tengo muchísimos ejemplos, pero por citar a un pastor amigo mío, el pastor David Cotto, y lo nombro a él porque todos lo conocen en el ministerio. O sea, la manera en la que él tiene que aceptar el llamado a pastorear esa iglesia no es un camino sencillo. No. O sea, es llorar, ver que mi papá hoy no lo puede hacer. Entonces, si él no tiene clara cuál es la voluntad de Dios y si él no puede ser humilde delante de la voluntad de Dios, que Dios lo quiso así, aunque no lo podamos comprender o entender, él no puede ejercer su llamado. Entonces a él le tocó humildemente aceptar y llorar. Cuando a papi el Señor le dice, te vas a Panamá, y eso significa dejar tu casa, dejar tu cultura, dejar tus hijos, dejar tus nietos, y empezar de cero cuando tenés más de 20 y pico de años de ministerio, 30 y pico de años de ministerio, eso fueron lágrimas. O sea, ese viaje en avión nadie se lo piensa. Todos lo ven hoy a papi ahí, qué bien que le va en Panamá, pero usted imagine, piensen un minuto nada más, el viaje en avión desde Chicago sin nada, con la valija, y llegar a un país que no conocen, con un clima al que no están acostumbrados, porque ellos viven en el frío, y ahora van a vivir a días de calor constante, lejos de su familia, a empezar de cero, una persona que a lo humano no merece empezar de cero a esa edad. O sea, a mí no me digan que ese viaje no fue un viaje de lágrimas. Pastor, y lo que usted me decía ahorita también, que usted en su parte empresarial era muy exitoso y como profesional. Claro. Y sí. Un momento en que usted sintió de parte de Dios y usted, la dirección de renunciar al trabajo y usted aceptó con humildad esa voluntad. Creo que eso fue muy fuerte porque era su sueño, era su visión. Estaba de una parte muy alta, recibía buen dinero y de un momento a otro usted siente la necesidad de Dios y del reino de abandonar esa parte y dedicarse de tiempo completo a la obra de Dios. Mira, hace unos años yo trabajaba en la compañía Ansura y yo trabajaba en Argentina. Me ofrecieron una posición en Medellín. Santo. Sí, señor, para dirigir el departamento de marketing. Entonces iba a ir como director de marketing y me daban todo. Me daban la casa, el auto, el sueldo en dólares, la oportunidad de pagarme los viajes para venir a visitar a mi familia. Y cuando esa oportunidad se presenta... Perdóneme que le interrumpa. ¿Sabe por qué lo interrumpo, señor, con todo respeto? Porque hoy hay a quienes les cuesta dejar a Dios, entre comillas, por nada. Ah, sí. ¿Sí lo entiende? Sí. Sí, señor. Estamos hablando de alguien, mire todo lo que, quién era usted y todo lo que le ofrecieron, le ofertaron. Estamos hablando de unas comodidades que cualquiera hoy quisiera tener. Y hoy trabajé toda mi vida para ese día. Wow, trabajaste toda tu vida para ese día. Y hoy encontramos personas que porque el mundo les ofrece cierta cantidad de dinero, ciertos recursos, cierta posición, a expensas de abandonar su lugar de obediencia y dejar de hacer la voluntad de Dios. Sí, señor. Cuando a mí yo me preparé toda mi vida para ese día. Esa es la verdad. Yo tuve claridad absoluta. Toda mi carrera universitaria, toda mi carrera laboral fueron para ese día. Ese es el día que yo estaba esperando. Ese es el día por el que yo me esforcé. Ese es el día por el que sacrifiqué horas de sueño, horas de estudio, horas de esfuerzo en oficina. Y cuando me llega esa oferta, nosotros habíamos empezado con mi esposa la iglesia hacía muy poco. O sea, estábamos hablando de que había 20 personas. Para mí era muy fácil bajar la persiana y dije, me congrego con el apóstol Hugo.
Es una bendición esto. El Señor me está dando el dinero y me pone al lado de la iglesia. Bendición, está todo listo. Esto tiene que ser de Dios. Allá puedo desarrollar mi propósito. Pero así lo vi, así lo veía, o sea, así se hacía ver. Ahora, yo entendí en el mismo momento que me lo estaban proponiendo, imagínate una mesa directiva con gente, un teléfono para tener una conferencia, hablando yo con Medellín, todos los directores de la compañía esperando la oferta, viendo mi cara cuando me hacían la oferta, porque era algo deseable para cualquiera de los que estaba ahí. Y yo decirle, por respeto, les dije, déjenme pensarlo unos días, pero yo ya sabía que la respuesta iba a ser no. Porque era sacrificar, era o servir al dinero o servir a Dios. En mi caso, yo no puedo hablar de todos los casos, yo hablo del mío. O hago mi voluntad o hago la voluntad de Dios. De hecho, cuando lo hablo con mi esposa, o sea, nos surgían no las dudas, la lágrima de decir, ¿en serio vamos a perder esta oportunidad? O sea, de verdad vamos a perder esta oportunidad para estar en una iglesia donde todavía estábamos terminando de pintarla, había 20 personas y rotativas, tampoco es que, de verdad. Ahora, lágrimas, pero vamos al punto, pastor, vos tocaste un punto y esto es con lo que yo te cierro, este tercer punto que yo decía, lo de Pablo. El motivo por el que Pablo sirve a Dios, o sea, para pasar por el primer punto, que hablamos cuál era la motivación. Pablo tiene una motivación. La motivación que tiene Pablo no es la que tiene el segundo hijo o el primer hijo, en el caso del hijo pródigo. No es esa, no es servicio por el deseo de algo, no hay una motivación incorrecta, no está esperando algo, pero ¿por qué? Porque él sirve por amor. Cuando el servicio es por amor, no hay reclamos. Cuando el servicio es por amor, uno no siente injusticias. Cuando el servicio es por amor, Dios no necesitaba venir a la noche a decirme, por favor, no aceptes ese trabajo, quédate en Argentina. Él no necesitó hacerlo, porque lo que a mí me estaba motivando era el amor que yo siento por él. Y eso es lo que a mí me lleva a querer servirlo, porque lo amo. Porque lo amo. O sea, el error del hijo, el error de Marta, el error de este primer caso que hablamos también, es la motivación. La motivación no era el amor. Y la motivación debe ser el amor. Pastor, vos decías el agradecimiento. Por supuesto, uno por agradecimiento hace cuantas cosas, pero por amor, el amor es la causa. Jesús entregó su vida no por agradecimiento al Padre, ni por merecimiento, y tenía méritos, tenía laureles para decir, bueno, esto lo hizo por amor al Padre. Se ofreció por amor al Padre. Entonces, cuando la motivación en nuestro servicio es el amor, es capaz de pagar cualquier precio. Esa era la motivación de Pablo. Recuerda el texto cuando digo que por amor a vosotros me he gastado a mí mismo. Y aún. Sí, señor. Sí, wow. Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. O sea, o Pablo diciendo, ya quisiera él estar en el cielo, pero por amor a ustedes sigo acá. Y estaría dispuesto a hacer anatema. Sí, Señor. Sí, Señor. O en este texto que leímos que dice que he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, él estaba yendo camino a la muerte y él lo sabe. Pero él no deja de caminar. Él no deja de caminar en esa dirección, porque lo que lo mueve es el amor que él tiene a Dios. Wow. Y un cristiano que ama a Dios no lo puede detener el diablo. No importa lo que le ofrezca. No importa lo que le ofrezca. El diablo a Jesús le ofreció todo lo que en el mundo puede ser ofrecido, pero no lo pudo doblegar. Y la respuesta es por el amor. Jesús era movido por el amor. Él amaba al Padre, él representaba el amor del Padre, él era la imagen del Dios que es invisible, la imagen del Dios que es amor en esencia. Así que cuando uno sirve a Dios por amor, no hay nada que el diablo te pueda ofrecer que pueda impedir que uno siga sirviendo. No te puede comprar. No puede hacerlo, ya fui comprado, no puede hacerlo. Y eso creo que es lo que más le molesta, ¿no? Sí. Es lo que más le molesta. No puede sacarnos del propósito de servir a Dios porque lo hacemos con la intención de
Lo hago porque te amo. No hay ningún otro motivo por el cual yo lo hago. Pero tenemos que siempre estar revisando que esa sea la motivación. Que no vengo ese Y amor. Porque encontramos en Apocalipsis esa iglesia que tenía sí, obra. Y Jesús Señor, le sí, dijo contra ti, que ya no me amas igual que al principio, que has perdido tu primer amor. Y tenía obra. wow, wow, eso es. Es excelente ese verso. Ese es el verso, ahí tenés. ¿Había servicio o no había? Sí Sí, había. señor. Y era excelente, Y pero no había discernimiento. amor. Pero Discernía no si había amor. eran apóstoles o no, pero no había amor. O sea, No que había a Dios amor. no lo sorprende nuestras obras, lo sorprende nuestro amor. Exacto. Se O siente las amor. obras Nosotros pasadas. somos siervos voluntarios por amor. Wow. Yo no soy siervo por obligación, soy siervo porque quiero serlo. Porque lo amo y estoy dispuesto a servirlo. O sea, distinto hubiera sido si hubiera entrado un tercer hijo en esa parábola. Vamos a poner al que era el correcto, ¿no? El que decía, che, pero había otro tercer hijo que nunca reclamó nada, que nunca se quiso ir, que estaba ahí sirviéndole al padre, ¿por qué? Solo por amor. Ejemplo, David. David no quería nada de su papá. David servía a su papá en el oficio más incómodo, que era cuidar a las ovejas, y lo hacía por amor. Y si lo llamaban para presentarlo para ungir rey o no, a él no le cambiaba. Porque no es eso lo que él perseguía. Su servicio era por amor. Wow. Todo lo que María había hecho era por amor y todo lo que Marta hacía era por mérito, por el deseo de poder pedir algo. Tremendo, Señor. Por eso en Juan 21, antes de Jesús decirle a Pedro que le apacentara las ovejas, que le pastoreara las ovejas, lo principal, ¿me amas? Me amas, me amas. O sea, no te metas en el servicio si no me amas. ¡Wow! Poderoso. No te metas a servirme, Pedro. Pedro, la pregunta es si me amás. Y si me amás, Sí. todo lo demás no hay problema. Ahora, si me amás, que la respuesta de tu amor sea servirme. Uy, despacio. Otra vez eso, Señor. Eso es lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, Pedro, ¿me amás? Sí. Si me amás, entonces que la respuesta de tu amor sea servirme. ¿Cómo? Apacentar mis ovejas. Es eso, pastor. Ese verso es extraordinario que dijiste. Ese es el verso. Mi servicio tiene que ser por amor. Pedro, ¿me amas? Sí. Pues entonces servime. Ahí está la motivación correcta. Jesús le quiso hacer ver a Pedro cuál era la motivación correcta en el servicio. El amor. El amor. Wow. Eso es, pastor. Me extendí, tal vez me extendí. Y no, hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí. Súper bien. No tengo más. Pastor, una pregunta. Diga. Y que Pablo habla de la humildad y con lágrimas, ¿cierto? Sí. Cierto que no siempre esas lágrimas van a venir por causa de Dios, sino por causa muchas veces de los hermanos con los que estoy sirviendo. Y sí. Vienen de cualquier lado. Eso es. Porque vienen de cualquier lado. Yo acepto eso si es de parte de Dios, pero que porque me lo dijo porque me lo dijo aquel, no, ahí sí ya no lo tolero, ahí sí ya no lo soporto. No, es que las lágrimas las termina provocando cualquier cosa donde mi corazón estaba, ¿no? Eso es. Las lágrimas revelan dónde estaba mi corazón, en un sentido. Cuando a mí me provoca lágrimas, algo que ocurrió es porque mi corazón estaba involucrado en eso. Y yo creo que viene por ahí, la lágrima termina demostrando, o es una expresión, en el caso nuestro del servicio que estamos hablando, la lágrima es una expresión de servicio por amor. Tremendo eso, Señor. Acá me llega el corazón, porque una ofrenda es un servicio. Sí. Entonces, Dios miró el corazón de Abel. Sí, y la ofrenda. Dios primero mira el corazón antes de la ofrenda. Sí, señor. Sí, señor. Es lo que vio en la viuda. Ajá. Es lo que vio en la viuda. O sea, nunca le importó cuánto dio. No era ese el punto. El punto era su corazón. La viuda es tremendo porque, o sea, con humildad lo digo, pero yo he dado dinero a Dios. Buen dinero, por lo menos de lo que yo tenía, un dinero importante, pero no sé si alguna vez he alcanzado ese nivel. Esa mujer dice que dio de lo que tenía para su sustento. O sea, esa mujer prefirió pasar hambre a que la obra se detenga. ¡Ey! Poderoso, Señor. Porque ya Yo dio no sé si llegaste ahí. Su sustento
O sea, esa mujer dio esas monedas y se fue a pasar hambre. O sea, eso es lo que hizo esa mujer. Esa mujer entregó, tal vez dio, y bueno, y ahora no tengo para el alquiler o para la renta. Pero prefiero que se haga la obra de Dios y que vea a Dios ahí mi deseo de hacer avanzar la obra, y yo, bueno, no tendré para mí, no importa, estoy dispuesta. Yo no sé si llegué hasta ahí, te soy honesto, pastor, yo no sé si llegué hasta ahí todavía. Eso es lo que vio Jesús. Jesús dijo, no, esta mujer no es un tema de lo que dio, ella está dispuesta a pasar hambre, a pasar frío, está dispuesta a entregarlo todo, a dormir abajo de un puente, decimos nosotros acá el término, a dormir abajo de un puente y comer de la basura si fuera necesario, de lo que le den, solo por darme a mí. No, la sacó del parque esa mujer. No, esa mujer es un ejemplo. Esa mujer nos dejó a todos pensando si lo que hacemos es suficiente. De verdad, de verdad. Wow. Ella lo hizo porque amaba a Por Dios. amor. Por Por amor. No amor. se puede hacer eso de otra manera. No se puede. Los que estaban, no era la única que estaba dando. Dice que Jesús estuvo sentado ahí, estuvo un rato sentado ahí. Y muchos dieron un montón. Pero un montón no es todo. El único que puede dar todo es el que ama. Porque eso es lo que hizo el Padre con Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que lo que dio es lo imposible. Un hijo. Pastor, vamos a ser sinceros. Si nosotros nos tenemos que entregar para Dios, tal vez después de mucha oración nos entregamos. Pero si nos pide un hijo, ahí tiene que haber amor, hermano. Un hijo no se entrega. Yo te entrego lo que quieras, me entrego yo, pero más difícil es entregar un hijo. Un hijo solo se entrega por amor. Es que el amor no tiene límite para la entrega. Y no tiene reclamo con la entrega. Otra cosa importante del amor. A veces cuando uno entrega y después reclama, no entregó por amor. No entregó por amor. No entregó por amor. Bueno, eso es lo que quería compartir, pastor. Oh, Esta conversación. fluyendo. Eso me dijiste que no tenías más y está fluyendo. No, eso es lo que yo veo. Yo veo que finalmente todo es amor porque la esencia de Dios es amor. Sabemos que nos movemos en amor cuando Dios está. Cuando no hay reclamos, no hay reclamos. Jesús fue a la cruz y nunca no le reclamó al Padre. No le dijo, mirá dónde me pusiste después de 33 años de vivir en santidad. Después de levantar muertos, de sanar enfermos, de echar fuera demonios, mirá dónde me pusiste. Nunca. Y algo importante a saber, porque se habla mucho del centro de la voluntad de Dios. Nunca Jesús estuvo tanto en el centro de la voluntad de Dios como el día que estuvo en la cruz. Y a veces la voluntad de Dios, el centro de la voluntad de Dios, es la cruz para mí. Es la cruz. Uy, pastor, háblenos de eso, por favor. No, es que hablamos de la voluntad de Dios. De hecho, hay canciones sobre en el centro de la voluntad de Dios y todo está bien y estoy en el centro de la voluntad de Dios y Él me va a prosperar. Pero bueno, Jesús en la cruz estaba en el centro. Claro, Jesús en la cruz estaba en el centro de la voluntad de Dios. O sea que el centro de la voluntad de Dios para Jesús un día fue morir. ¿Y qué nos queda a nosotros? Seguirlo. Claro, tomar la cruz y seguirlo. Queremos estar en el burro que entró, lo aplaudían, lo reconocían, la fiesta, la sonrisa, pero no queremos esa otra parte de la voluntad. Queremos la parte. Los mismos que lo crucificaron son los que lo aplaudieron. Eso es otro tema, para los que sirven por interés. Los que hoy te aplauden, mañana te crucifican, no tienen problema. Si vos estás sirviendo por el aplauso, sabés que el que hoy te aplaude, mañana te puede crucificar y no le tiembla el pulso. Pero es algo que Dios no haría jamás. Dios no haría jamás. Por eso es importante oír a Dios, encontrar la motivación correcta, que sea el amor, la motivación, y estar dispuesto a oír a Dios y estar dispuesto a servir a Dios. Si voy a servirlo, que sea con humildad y que sea con lágrimas. Estar dispuesto. Estar dispuesto a eso. Estar dispuesto. Bueno, queremos saber si alguien tiene preguntas, agradecer por todas las personas que se encuentran conectadas en este momento
de diferentes lugares de nuestras iglesias, acá en Colombia y también a nivel internacional. Sabemos que en este momento hay diferentes pastores que están conectados, los queremos saludar, les queremos bendecir al pastor John Zamudio de Panamá. Wow, John, bendiciones. Hay alguien que está muy, muy cerca de usted, su esposa está conectada. Oh. Te amo. Se vale, se vale. Ok. Y entonces aprovecho y saludo a mi hija, Catalina, porque después me reclama. Vos sabés que esto de salir ahora en vivo, Wow. acá en mi casa yo tengo por lo menos un lugar para poder apartarme para hacer las reuniones, pero ella me mira desde otro lugar, entonces me dice, papá, hoy no me saludaste. Wow, qué bella. Acá tengo una pregunta de un hijo espiritual, Freddy Bedoya. Él dice, el conocimiento y acercamiento a Dios sin el servicio es un estancamiento espiritual. A ver, no entendí la pregunta. Okay. El conocimiento y el acercamiento a Dios sin el servicio es un estancamiento espiritual. Yo digo que, a ver, porque por ahí es muy amplio el espectro, ¿no? de la pregunta, pero conocer a Dios, porque él habla de conocimiento, conocer a Dios. Ajá. La Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Wow. O sea, de manera que si yo realmente estoy conociendo a Dios, no me puedo estancar nunca, porque me sale natural el querer hacer algo para Él, por la misma motivación del amor. Mientras uno más conoce a Dios, más se enamora de Dios. Eso es una realidad absoluta. Mientras uno más conoce a Dios, más se enamora, porque encuentra en Él esa misericordia que un ser humano no tiene, encuentra ese perdón que un ser humano no tiene, encuentra la sabiduría que el ser humano no tiene, encuentra los planes que uno no ha podido jamás pensar ni en su mejor intento. Entonces, mientras uno más conoce a Dios, más se enamora. Y la Biblia dice esto, ¿no? Que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, el conocimiento, hay que ver qué conocimiento, ¿no? Pero si yo realmente lo estoy conociendo, no me puedo estancar. Ahora, para conocerlo tendría que ser como María, ¿no? Para usar, debería pasar tiempo sentado a sus pies, escuchando lo que él tiene para decir. Ok, pastor, quiero leer algo acá de una hija espiritual de la iglesia de Barbosa que dice, Pastor Cristian, buenas noches, amo a Dios y a mi pastor Jaime Zape, y era el líder en la iglesia, pero ahora casi no me congrego por mi temperamento. Soy muy explosiva, quiero agradar a Dios, pero no soporto nada, y mucho menos si son injusticias. Me siento mal por Dios, por darle tan poco cuando Él merece todo de nosotros. Buenas noches, que me saludó. Te saludo también, te bendigo. Lo primero que te quiero decir es que no te culpes. O sea, el temperamento que tenés es el temperamento que Dios te dio. Una cosa es el carácter y otra cosa es el temperamento. Pablo nunca cambió el temperamento. El temperamento que él tenía, el mismo que era para arrastrar cristianos hasta la cárcel, es el mismo temperamento que él tenía para escribirle cartas a la iglesia. Ahora, lo que él cambió es su carácter. Su carácter fue transformado, producto de intimar con el Espíritu Santo. Así que lo que yo quiero decirte, lo primero es esto, no permitas la culpa en tu vida, que el diablo te culpe por el tipo de temperamento explosivo que vos decís que tenés, pero sí déjame decirte algo, o sea, es difícil, y con mucho respeto y con mucho amor te lo digo, pero es difícil que vos me digas que yo amo a Dios y amo a mi pastor Jaime, pero no me congrego. Es difícil de creer que eso sea cierto, porque cuando uno ama realmente, uno no puede dejar de estar con la persona que ama, uno lo quiere buscar y quiere estar con él y quiere pasar tiempo con él. Entonces yo quiero empujarte a esto. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero impulsarte a esto, a que vuelvas al lugar donde vos decís que está tu corazón, a que vuelvas al lugar donde vos decís que está lo que ama tu corazón, y que no te culpes y que no te persigas por el temperamento que Dios te dio. Para eso está la oración, para eso está el Espíritu Santo y para eso está la corrección del pastor, que oportunamente él te dará un consejo sabio, una corrección a tiempo, para que vos puedas aprender a controlar tu carácter. Amén. Eso es lo que yo pienso. Y pastor, ¿y quién más temperamental que Pedro? Claro. Y el maestro nunca lo desechó, antes le confió. Así es. Y lo procesó durante 3 años y de ahí en adelante.
Sí, señor. Fue capaz de volver de la muerte solo para restaurarlo. Ir a buscarlo, sí, señor. O sea, se resucitó para venir a buscar a Pedro, a mí me gusta decir. A mí, porque todos los demás también estaban ahí, pero incluso, para Tomás, que Tomás parece que había dejado de creer. Ajá. O sea, y no me diga que a Tomás no le parecía injusto también. A todos nos pareció injusto lo que le hicieron a Jesús desde el punto de vista humano. Sin embargo, Jesús también volvió por Tomás y le dijo, Tomás, fíjate, esto es lo que tenía que pasar. Muchas veces hay cosas que tienen que pasar, que tenemos que aceptar que tienen que pasar. Y le dijo que vuelva a ser un hombre de fe. Le pidió que sea un hombre de fe otra vez. Así que esa es la invitación que quiero hacerle a esta mujer. Vuelva a ser una mujer de fe. Acá tengo otra hija espiritual, se llama Paola García. Pastor Cristian, yo amo mucho a mi papá, pero mi servicio es muy poco y a veces siento que es mejor hacerme aparte. Por Dios, porque Dios puede utilizar a otro que sí pueda servir más que yo. Vuelvo a lo mismo. Si vas a servir solo por servir, mejor que no lo hagas. Ahora, sí quiero invitarte a algo. Hace unas semanas estaba como en un conversatorio también con el pastor Dani Seguí de Maranatha en Delaware, en Estados Unidos. Y él citaba a un pastor que dijo una vez, ¿cuándo el Espíritu Santo pasó de moda? Porque el tema que yo llevé a esa charla era el Espíritu Santo, porque yo estoy totalmente persuadido, convencido, que lo próximo que viene para la iglesia es una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Ahora, lo que yo quiero como para contestar esta pregunta es, yo quiero invitarte a que vos puedas conocer al Espíritu Santo, que permitas que el Espíritu Santo te hable y te diga en dónde servir o cómo servir, o si este es o no es el tiempo de servir. Jesús vivió 33 años y durante 30 años el Espíritu Santo le dijo que no era el momento, no era el tiempo, sencillamente. Sí, claro, es cierto. Entonces, pero hay que aprender a oír al Espíritu Santo, hay que aprender a contactarse con el Espíritu Santo. ¿Este es mi momento? Sí, no. Y si es mi momento, entonces, Espíritu Santo, ¿dónde me querés sirviendo? Y eso es lo que nunca te va a fallar. Nunca vas a fallar en el servicio cuando estés haciéndolo en el tiempo y la manera que el Espíritu Santo te la pidió. Ok, pastor. Hay personas que en este momento han abandonado su lugar de servicio, su lugar de asignación. Sí. ¿Qué les podríamos decir a ellos? ¿Qué palabras motivacionales o de exhortación, de estimulación, para que ellos vuelvan otra vez? Porque hay personas que debido a esta pandemia, a este aislamiento, muchos de ellos dejaron de ser personas activas y entraron en una pasividad. ¿Cómo podríamos, qué consejo les daríamos para que ese fuego vuelva y arda, para que sin importar el distanciamiento, eso no es una excusa o no deben de permitir que eso se convierta en una limitación para dejar de ser funcionales? Claro. Pastor, esta pandemia vino a mostrar la realidad de cómo está nuestro corazón. Eso es lo que yo creo. Porque se ve lo que nosotros somos cuando estamos solos. Exacto. Cuando en el trajín de la vida de Jesús, mientras él servía y los discípulos estaban con él, servían. Ahora, cuando Jesús les fue quitado, se dispersaron todos. Wow. Quedaron cada uno yendo para cualquier lado, todos perdidos, desorientados. Y eran los mismos que sanaban enfermos, echaban fuera demonios, multiplicaban panes y peces y todo el asunto, estaban en todo ese trajín. Pedro vio a Elías y a Moisés hablar con Jesús. Sin embargo, cuando le fue quitado Jesús, cuando estuvieron en la soledad, cuando le fue quitada la iglesia, podemos decir, por esta pandemia, cuando le fue quitado el pastor, cuando le fue quitado el líder, cuando le fue quitado el amigo que era el que lo empujaba, se dieron cuenta que estaban viviendo a la luz de otros, a la revelación de otros, a la comunión con Dios de otros. Entonces, esta pandemia, lo más extraordinario que ha hecho, es mostrarnos a nosotros mismos cómo está nuestro corazón. ¿Qué es lo que había en nuestro corazón? O sea, cuando yo estoy solo, cuando a mí me sacas la iglesia, me prohíben la iglesia, no tengo un contacto directo con el pastor, lo tengo prohibido, está cerrado, esta situación generó eso. Bueno, ¿qué estoy haciendo en mi casa? ¿Qué estoy haciendo? Porque
al principio de esta pandemia yo entiendo que esto fue, el Señor lo permitió para que veamos qué hay en nuestros corazones y que hagamos algo en consecuencia, porque si uno ve que no tiene luz, entonces tiene que buscarla. Si uno ve que no tenía comunión con Dios, entonces sencillamente tiene que buscarla. No es tan complejo, no es tan complejo. El primer paso es aceptar, es si yo ahora que estoy en mi casa, en vez de estar mandándome textos con los hermanos de la iglesia para ver dónde nos juntamos a evangelizar, me estoy escribiendo con gente con una segunda intención, estoy escribiéndome con esa persona que ya no debería estar escribiéndome, estoy buscando una relación que no es la que Dios quiere. Estoy usando, en vez de conectarme a los servicios en vivo, estoy usando mi computadora para mirar cosas que no son las que Dios quiere para mi vida. Estoy invirtiendo el tiempo ahí. Entonces la pandemia lo que ha revelado es lo que había realmente en mi corazón. Y eso no es para que yo me dé de golpes, no es para que me dé de golpes, es para que sencillamente diga, ok, así es como estaba. Increíble que así también podíamos servir, ¿no? Pero así es como yo estaba. Ahora, ¿y qué voy a hacer? Bueno, tenemos la oportunidad de hacer lo que hacía María. Otra vez, ir a los pies de Jesús otra vez, volver a orar, volver a restaurar el altar en mi corazón, volver a restaurar el altar en mi corazón, volver a recomponer mi propia relación con Dios, ya no vivir de la relación con Dios ajena. El cristiano necesita aprender a tener una relación propia, personal, privada e individual con Dios. Volver a restaurarla o hacerla por primera vez si nunca la tuve, crearla por primera vez, y entonces sí todo puede cambiar. Entonces sí todo puede cambiar. Tremendo, Señor, porque hay gente que como no podemos actuar, entonces, como no podemos, esto manifestó la verdad en nuestros corazones, como usted lo acaba de decir. Así es. Señor, tengo dos preguntas que quiero aprovechar para hacérsela. Cierto que, carece mucho ese espíritu, esa revelación de lo que Jesús dijo. Las iglesias están llenas de hijos, pero carecen de siervos. Ignoramos esa parte que Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces es muy bueno de que en ocasiones nosotros podamos entender de que es necesario, una iglesia necesita de servidores, de siervos, no simplemente de personas que sean hijos y que estén esperando ser atendidos, sino que un día decidan pararse de la mesa, coger la toalla, ceñirla, coger el lebrillo, tirarse a los pies y servir. Porque ejemplo el Señor nos dio. Vuelvo a lo mismo, pareciera, ¿no? Perdón si soy reiterativo, pero si son hijos, porque hay que preguntarse si son hijos. Ese es mi tema. ¿Son hijos? Porque el Hijo de Dios estuvo dispuesto a servir por amor al Padre. La pregunta entonces es si son hijos, porque, bueno, eso sería tal vez para otro tema, porque es un tema bien largo. La paternidad espiritual ha sido usada mal también, hay que ser honesto. Hay gente que tal vez no la entendió. Dice, bueno, como al pastor le dicen papá, bueno, yo le digo papá también. Y bueno, si yo soy hijo también, y eso no funciona, no funciona de esa manera. Realmente no funciona de esa manera. Entonces, si soy hijo, y Jesús fue hijo del Padre, sirvió por amor. Así que si soy hijo, se verá revelado en mi servicio por amor. Y ya. La pregunta es entonces, ¿tengo un padre? O sea, ¿tengo un padre espiritual? O para ir más, para no ponerlo, tal vez no circunscribirlo solo al pastor. O sea, estoy comportándome como un hijo de Dios. Esa es la pregunta, porque el Hijo de Dios por amor se ha hecho siervo. Tremendo. Otra pregunta, Señor. Yo hace días, pues, meditaba en esto frente a usted y su señora esposa. Para mí son dos personas muy jóvenes. Hace días vi una foto de que se casaron siendo aún mucho más jóvenes, que papá los casó. Sí. y sé que en este momento hay muchas personas jóvenes que nos están escuchando, solteras, que quieren casarse, que quieren comenzar a entablar una relación o más adelante. ¿Qué consejo cree usted? Si usted de antes de casarse sentía que tenía un llamado o un propósito, o qué consejo le daría usted a estos jóvenes en este momento que quieren y desean estar en Dios y servirle a Dios
y estar con una mujer o con un hombre que le contribuya a poder cumplir ese propósito, porque para mí fue muy determinante el momento en que Dios me reveló quién iba a ser mi esposa. Yo estaba en un momento muy crítico, muy difícil en mi ministerio, en mi vida, y ella se convirtió en un punto de inspiración, de motivación, de estímulo, y no porque ella está acá a mi lado, pero ha sido un complemento perfecto. Entonces, para mí es muy determinante. Yo no le digo a la gente con quién se tiene que casar. Yo no estoy para exigir ni eso, ¿sí me entiendes? Pero sí me parece un tema muy delicado porque yo hoy gozo de la bendición de estar bien casado. Y yo digo, Señor, donde yo no tuviera esta mujer, ¿qué sería, ¿qué sería el ministerio? Uy, te lo digo sinceramente, doy gracias al Padre, Hijo al Espíritu Santo, a mi papá espiritual, a los pastores, pero yo no vivo con ellos. O sea, yo vivo con esta mujer y he pasado por momentos tan difíciles, tan complicados y de victoria, que si ella no estuviera, Señor. Entonces, para mí es tan delicado este asunto, y sé que las iglesias que pastoreo, por la gracia de Dios, tienen muchos jóvenes y muchos quieren casarse. Me gusta eso, lo apoyo, pero ¿qué consejo les daría? Porque es algo tan delicado que de pronto ellos creen que puede ser cantaleta o legalismo, o que no quieren que me case. Pero es tan delicado eso, el asunto del matrimonio, porque una mujer o un hombre puede estorbar tu propósito. Una mujer o un hombre puede sacar de la iglesia. Claro. El consejo es casate con la voluntad de Dios. ¡Santo! Casarte con la voluntad de Dios, porque es imposible poder servir a Dios y casarte con una persona que no es la voluntad de Dios para tu vida. Es imposible. Pastor, lo que vos estás diciendo, en los momentos difíciles de nuestro matrimonio, porque no hay matrimonio que no haya tenido momentos difíciles. O sea, sí. Solo en las películas de Disney pasa que el príncipe, la princesa y que no tienen problemas. Eso no funciona en la vida real. En los momentos difíciles lo que te salva el matrimonio es que haya sido la voluntad de Dios. Y yo tengo dos maneras. Me gusta la primera, la segunda la digo un poco en broma, un poco en serio, pero la primera es, yo honestamente oré para saber si ella era la persona para mi vida. Yo a mí, o sea, lo mío no fue buscar el atractivo, ni lo simpático, ni lo bonito, aunque mi esposa es hermosa y es simpática y es inteligente, pero no fue por eso, fue porque oré, consulté a Dios y Dios me mostró que ella era la mujer para mi vida. Entonces, de ahí para adelante eso es un estandarte también para el matrimonio, porque cuando vienen los momentos difíciles vos decís, espera, pero porque lo que unió Dios, que no lo separe el hombre. O sea, yo no puedo, en momentos donde el matrimonio puede ser difícil, yo no puedo tomar la decisión de mirar a otra o de pensar tan siquiera en separarme, porque sé que ella es la persona que es la voluntad de Dios para mi vida. Y el día que eso sale de mi vida, yo salí de la voluntad de Dios, y que me ampare Dios porque pierdo todo. Ese es el consejo real, pero el otro sería busca a alguien espiritual y enamorate de alguien espiritual. Listo. Wow. Listo. Listo. Antes de enamorarse, buscar la voluntad y que sea alguien espiritual. Exacto. Busque la voluntad, busque a alguien espiritual y enamórese de ese, listo. Exacto. Y acérquese del pastor que lo case. Si usted no sabe orar, seguro el otro sí, y bueno, y le dirá que no. De última. Pastorear siendo jóvenes, ¿qué tal ha sido, señor? O sea, usted tiene una responsabilidad inmensa, es un país, estar al frente de una iglesia, coordinar, dirigir otros pastores. Eso debe ser un reto muy fuerte en este tiempo. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, pero no porque los pastores lo hagan difíciles, sino porque en lo personal yo soy una persona que, como te decía, aprendí responsabilidad cristiana. O sea, yo no me lo tomo en broma. O sea, yo sí oro, sí pregunto a Dios, sí consulto, y por supuesto no siempre me sale bien, ¿no? Que eso hay que estar claro. No siempre me sale bien, pero es mucha responsabilidad. Pero también al mismo tiempo digo, bueno, si Dios me dio esta responsabilidad es porque sabe que voy a poder cumplir con esto, y me ayudará en lo que yo no puedo, donde me vea superado, Él hará algo para que pueda salir adelante. Tremendo. De pronto tenemos más preguntas aquí en el set.
Yo estoy, cuente conmigo. Yo dije que venía a servir, con humildad y con lágrimas, si hace falta. No, señor, hasta el momento no tenemos más preguntas. No sé si de pronto tiene algo más que decirnos. No, agradecer, la verdad que agradecerte, pastor, agradecerte el tiempo, el espacio, el tan buen trato que me han dado, la verdad que me han hecho sentir como en mi casa, así que darte las gracias, yo, bueno, no veo quienes están conectados por acá, pero a los que han estado conectados, les agradezco por sacar un tiempo para creer que podían escuchar algo bueno de parte de Dios a través nuestro en este tiempo. Así que nada más que palabras de agradecimiento, pastor. Realmente eso, agradecimiento. Muy edificados. Y quiero decirle, Señor, que yo sé que con todo respeto se lo digo, usted oró a Dios para que lo usara y Dios lo usó. Usted oró a Dios para que le diera la palabra precisa y la palabra exacta, y Dios le dio la palabra precisa y Dios le dio la palabra exacta para nosotros. Bueno, Dios lo usó para dar respuestas muy profundas, muy certeras, en su gracia, dinámico, pero muy profundo y muy diciente. Entonces quiero decirle eso porque hay que darle la honra y reconocerle de que Dios le usó. Y yo no puedo permitir que termine sin que usted, por favor, ore por mí, ore por mi esposa, ore por las iglesias, ore por cada uno de nosotros. Sé que usted es un hombre de Dios y tiene una gracia especial, y yo hago demanda de lo que usted tiene, de que usted nos pueda impartir y nos pueda bendecir y pueda desatar bendición sobre estas iglesias. Yo amo las iglesias. Usted sabe que uno como pastor desarrolla mucho amor por sus ovejas, pasión por ellas, por las familias. Y yo he bregado a hacer todos estos conversatorios para que ellos sean edificados. No solo ellos, yo primeramente, sean edificados, sean nutridos a través de diferentes gracias. Entonces yo quiero que usted pueda desatar de lo que usted tiene, de lo que Dios le ha dado a usted, para que bendiga hogares, bendiga familias, conforme el Espíritu lo guíe y conforme el Espíritu lo dirija. Y le estaría muy, pero mucho más agradecido de lo que ya estoy. Bueno, como no, vamos a orar entonces, vamos a orar. Antes de orar, pastor, también me lo digo a mí también en un sentido, y a todos los pastores, que en este tiempo lo que estamos haciendo cada vez que nos conectamos, hoy lo decía mi esposa, hoy a mi esposa la invitaron de una iglesia también a un conversatorio de otra iglesia, de otro ministerio, y ella compartía, ¿no? O sea, y dijo, la verdad que todo esto que hacemos los pastores de hablarle a una cámara, hablarle a un teléfono, no estábamos preparados para esto, no es lo más cómodo, no es lo que nos gusta, no estamos acostumbrados a hablarle a gente, a abrazar gente, a ver las caras de la gente cuando uno está compartiendo. Esto no nos es cómodo, pero todo esto que hacemos en realidad lo único que expresa es cuánto amamos a la gente con la que trabajamos, cuánto amamos a cada una de esas ovejas, de esos hijos espirituales. El amor que tenemos lo muestra en cada una de estas transmisiones, y ustedes, pastor, están haciendo un trabajo extraordinario, están haciendo más de lo que normalmente hacían. Más servicios de lo que normalmente hacían, lo están haciendo con excelencia, esta transmisión está saliendo excelente, así que primero felicitarte también y ayudar a la iglesia, que sería bueno, iglesia, siempre que uno le reconozca al pastor. A veces uno, como pastor, esto lo hablo y puedo decirlo yo, el pastor no me pidió que diga esto, lo digo totalmente de mi corazón. A veces del pastor siempre se espera mucho, pero se le agradece poco el esfuerzo que hace. Entonces, sería bueno que le haga saber a su pastor, iglesia, que usted está agradecida con el esfuerzo que hace. No nos prepararon para esto. No sabemos de tecnología, no sabíamos del encierro, no sabíamos de tener que hablarle a una pantalla y no ver nada más que una pantalla. Sean agradecidos, o sea, créanme que lo que hacemos, al menos yo lo que veo en el ministerio, lo que hacemos es por amor a los que están del otro lado, y sean agradecidos, aprendan a agradecer. El que es agradecido siempre al que es agradecido, Dios le da más. Aprendan a agradecer eso, porque están haciendo un trabajo excelente, pastor, de verdad. Mis felicitaciones, lo están haciendo mucho mejor que lo que hacemos nosotros acá, realmente. Lo están haciendo muy, muy bien, muy, muy bien. Mis felicitaciones. Señor, pastor. Bueno, vamos a orar entonces. Sí, señor, por favor.
Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, Padre, porque verdaderamente hoy has estado con nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias, Señor, por este conversatorio. Gracias, Señor, por la hermandad que hay en este ministerio. Gracias, Señor, porque podemos reconocernos ministerios sin estar peleando a ver quién es más importante, sino tan sencillamente gozándonos cada uno en la gracia que el otro tiene. Yo te doy las gracias por eso, Señor, y te doy las gracias porque hoy nos has dado palabra. Y hoy quiero orar, Señor. Hoy quiero orar, Señor, por estas iglesias, Señor, por este siervo tuyo, Señor, que en este momento ha tomado la posta, ha tomado la responsabilidad de tomar 3 obras a cargo. Señor, yo oro por él para que vos le des fuerza. Yo oro, Señor, principalmente oro, Señor, que él sea un hombre, un siervo tuyo de ojos y de oídos abiertos para lo que vos querés hacer, de oídos abiertos para oír lo que vos querés, Señor, comunicar en este tiempo, para que él pueda tener, Señor, un mensaje fresco que viene del cielo, un mensaje actualizado que viene del cielo, que él pueda entender y ver claramente junto a su esposa cuáles son los próximos pasos que tienen que tomar en cada una de las iglesias, cuáles son cada uno de los líderes, Señor, que vos tenés asignados para que los acompañen en este proceso de lo nuevo que vos ya has hecho y que está saliendo a evidenciarse, Señor. En el nombre de Jesús yo oro, Señor, por ello. Los bendigo, Padre. Yo te pido que principalmente la comunión con el Espíritu Santo sea cada día más profunda. Espíritu Santo, amigo mío, yo te pido de todo corazón. Te pido de todo corazón que te reveles de una manera nueva, de una manera fresca, de una manera tangible, de una manera notable en la vida de los pastores, Señor. Manifiéstate. Espíritu Santo, manifiéstate en sus vidas como nunca antes, que ellos puedan oírte con claridad. Que ellos puedan oírte con claridad, que ellos puedan verte, moverte con claridad, que ellos puedan tener ese discernimiento que vos podés dar, que puedan estar claros al momento, Señor, de tomar decisiones. Yo oro, Señor, y bendigo a cada uno de los que ellos están cuidando, Señor, de que ellos están pastoreando. Oro que en este tiempo difícil, Señor, a cada uno de los que ellos están pastoreando nada le falte. Oro, Señor, que a cada uno de los que en este tiempo le ha pasado difícil, Señor, que tú no lo abandones, que tú abras las compuertas del cielo y los bendigas, Señor, conforme a su obediencia, conforme a su amor, que vos los estés protegiendo como a hijos, Señor, que son. Te pido que los guardes, que los protejas del enemigo en este tiempo, que les abras puertas aún, Señor, en tiempos que parece imposible abrir puertas, que les des las gracias, que les des la creatividad, que les des los negocios, Señor, para que ellos puedan sostenerse, mantenerse y apoyar la obra, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo te ruego que levantes para este pastor, que levantes una generación espiritual, una generación responsable, una generación de hijos espirituales responsables. En el nombre de Jesús, Padre, los bendigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Gloria a Dios. No, a vos, muchas gracias, de verdad, gracias, muchas gracias, muy agradecido. Y hasta la próxima, y cuando esto se restablezca y en la voluntad de Dios, por acá te espero, pero físicamente. Un buen ¿Cómo no? Va a ser una bendición, una bendición. Muchas gracias. Un saludo muy grande a todos, bendiciones. Te amo, que estés bien. Te amo, bendiciones. Se los invito para lo demás. Ahora que queremos darle las gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Les amamos, les bendecimos. Mañana tenemos otra gran bendición. Al pastor Juan Bravo. Va a estar con nosotros el representante apostólico de Maranata en Perú. Y nos va a hablar un tema muy, pero muy importante acerca de la honra y el servicio. Son temas que Dios los alineó a través de estos hombres. No fueron ni planeados por mí, sino que en línea los dos sintieron en su corazón poder compartirnos de esto. Entonces, les esperamos mañana a las 7 de la noche con el pastor Juan Bravo, la honra y el servicio. Te amo, te bendigo y muchas gracias por tanto. Que estés muy bien.